Buenos días, hermanos. Otra vez juntos, reunidos para escuchar la palabra de nuestro Señor acerca de un tema muy importante para toda la humanidad, el tema de los maestros. En Perú y en muchas partes del mundo se celebra el Día del Maestro, el día 6 de julio. Y por esa razón, el día de hoy queremos saber qué dice nuestro Señor acerca de ese rol y acerca de la palabra misma, maestro. Vamos a ver. Empezamos entonces con nuestra primera lectura. Éxodo capítulo 4, versículo 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Lo primero que entendemos es que el verdadero maestro no habla por sí mismo, porque es el Señor el que pone en su boca lo que tenga que decir. Profesor es una persona que ha estudiado y tiene su título para dictar clases. Eso es un profesor. Y eso es la gran mayoría que tenemos en el mundo entero. Sin embargo, maestro va mucho más allá que un simple didacta, alguien que transmite conocimientos. Aquí vemos que el maestro recibe del Señor lo que él tenga que decir a sus alumnos. Si una persona quiere ser maestro, pues tiene que ponerse en manos del Señor. Igual que un sacerdote antes de hablar con su comunidad, un pastor antes de hablar con sus feligreses, igual, antes de cada clase, el maestro verdadero tiene que encomendarse al Señor y pedirle de que lo ilumine para esa clase. ¿No? Seguimos. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. El alumno va a clases como una hoja en blanco y el maestro tiene la responsabilidad de escribir lo que él crea conveniente. Y ahí viene el lío. Si el profesor no está entregado a Dios, entonces muchos se contentan simplemente con transmitir los conocimientos y punto. Y otros están viendo que el alumno está adoptando comportamientos equivocados, erróneos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral, y no le dicen nada, no intervienen en eso. Antiguamente los maestros tomaban la batuta de formar a sus estudiantes. En la actualidad, como las leyes también han puesto demasiado, digamos, bloqueo a la actividad del maestro, de tal manera que no se le puede corregir. Antiguamente, los profesores te daban un palmetazo si te portabas mal, y de tal manera que eso hacía que la próxima vez tú lo pensaras dos veces antes de cometer nuevamente una pequeña fechoría en el colegio. Pues ahora ya no puedes hacer eso. Inmediatamente lo denuncian al profesor por maltrato, ¿no? Inclusive también por maltrato psicológico, si es que el profesor le grita, le llama la atención un poquito fuerte, ¿no? El alumno se queja con su mamá, con su papá, va y lo denuncian por maltrato psicológico, ¿no? Así que prácticamente el maestro ahora está muy limitado para poder ejercer una acción formativa en los estudiantes. También porque, por ejemplo, el maestro también puede aplicar, de repente el alumno no se comporta bien, saca malas notas, pero ya cuando el padre es adinerado, al director le paga y ya pasa. Y no se están Claro, formando bien. claro. Sí, hay todos esos elementos, ¿no? Que si es el hijito del alcalde, si es el hijito de, no sé, pues de alguna persona importante, o a veces es familia del director, entonces el profesor simplemente lo deja pasar. Hay todos esos elementos, ¿no? Falta más autoridad. Ya, mejor dicho, el maestro actual se siente totalmente limitado y no puede ejercer autoridad con toda la libertad como antiguamente se hacía. Y el estudiante muchas veces en ese momento se quejaba, no le parecía bien, pero cuando uno era grande terminaba diciendo, oye, gracias a mis maestros, yo soy lo que soy. Gracias a mis maestros, hoy soy un excelente profesional,
me comporto como lo que me comporto, gracias a que me corrigieron, ¿no? Hoy, lamentablemente, no se puede decir lo mismo. Pero, repito, entonces la tarea más importante del maestro será enseñarle a que el alumno escoja entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Tendrá que explicarle ambas dos cosas, presentarle las dos cosas y decirle, mira, esto es bueno porque te va a conducir a este camino y a estas consecuencias. Y esto es malo porque vas a terminar en este otro camino con tales otras consecuencias. Ahora, si el alumno escoge uno u otro camino, ya ese es otro tema muy aparte, ¿no? Bien, continuamos. Isaías capítulo 2, versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Isaías predice de que efectivamente va a haber un momento en que mucha gente acuda al Señor. Mucha gente acuda a la iglesia. Cuando se ha dado el tema de la pandemia, mucha gente ha reaccionado del tipo de vida que estaban llevando y entonces han vuelto su mirada al monte del Señor. Y de una u otra manera, ahora es virtual, virtualmente se han acercado al monte del Señor para pedir que Él nos ilumine, ¿no? Para pedir que Él nos guíe, nos diga qué debemos hacer ante estas difíciles circunstancias que estamos pasando. Pero además hay el tema de que Isaías predice quién es el que se va a convertir en la palabra, en el verbo, en la boca de Dios. Este es el versículo en el cual se anticipa que Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Dice así, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y efectivamente Jesús nace en esa región, sabemos nosotros eso, y posteriormente, cuando ya es adulto, ejerce, desarrolla justamente su rol fundamental, cuál es venir a explicarnos lo que el Padre nos tenía reservado para todos los humanos. Isaías capítulo 54, versículo 13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. Isaías nuevamente presente en otra predicción. Dice que todos los que se convierten en hijos de Dios van a recibir no solamente las enseñanzas, no solamente la palabra del Padre Mayor, del Gran Padre, sino que además vamos a recibir bienestar total, bienestar absoluto, ¿no? Ese es el compromiso del Señor, esa es la promesa del Señor. Todo aquel que se acerque y escuche su palabra tendrá bienestar. La palabra del Señor nos libra del pecado. La palabra del Señor nos permite encontrar el camino correcto. La palabra del Señor hace que nosotros nos arrepintamos de nuestros errores. Y la palabra del Señor nos conduce por el camino hacia su casa. Por eso es que finalmente terminamos con bienestar. Veamos ahora qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de este tema. Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como sus escribas. Vemos ahora otro detalle. En anterior lectura hemos escuchado que Jesús es quien se iba a convertir en la palabra. Él iba a encarnar la palabra de nuestro Señor. Por eso mismo, por lo que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo,
por eso cuando él explicaba en las sinagogas, en las iglesias, lo hacía de una manera totalmente diferente a como lo hacían normalmente los sacerdotes de ese tiempo. No solamente en cuanto al estilo, no solamente en cuanto a la forma, sino en cuanto al contenido. Obviamente es Dios mismo quien está hablando, por lo tanto había seguridad, firmeza, verdad y también autoridad en el momento que Jesús explicaba las cosas. Con un espíritu tan convincente que la gente se quedaba pasmada de que le dijeran cosas tan complicadas, tan difíciles como esa, porque ellos no estaban acostumbrados a perdonar, en este caso, por ejemplo, y que te dijeran, tú perdona, no contestes igual, tú da la otra mejilla. Entonces era pues complicadísimo. Pero sin embargo, a pesar de que ellos lo veían en contra de sus costumbres, sobre todo, pues lo aceptaban impávidos porque él lo decía de una manera tal que nadie podía refutarle absolutamente nada. No, acá la característica de este maestro de maestros es que es diferente a todos los maestros, entre comillas, de ese tiempo y que lo diferenciaban totalmente. Claro, ¿No? e inclusive ahí pone en contraste, ¿no? Él tenía autoridad de decir las cosas a diferencia de los escribas, porque también se entiende de que el tener autoridad no solamente es tener conocimiento, sino vivirlo, o sea, demostrar en el día a día que lo que digo lo hago, lo siento y lo pienso, o sea, hay una Claro que coherencia, sí. cosa que no se veía con los escribas. Muy bien. Continuamos. Juan capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Podría parecer vanidoso, ¿no? Que alguien diga, siempre dicen ustedes maestro, me dicen maestro, rabí, y tienen razón, porque yo sí soy maestro y yo sí soy rabí, ¿no? Entonces, muchos dirían, bueno, ¿y este qué se cree? No, pero también Dios nos dice, yo soy tu Dios y a mí no me tienes que adorar. Claro, claro, por eso mismo muchos no lo entendían, como lo veían como el hijo del carpintero. Entonces dicen, ¿qué tiene, no? ¿Cómo va a venir a decir que él es el maestro de maestros, ¿no? Sin embargo, él era Dios, Dios mismo, hecho carne. Y como Dios tenía que hacerlo así, con autoridad, con verdad, con coherencia, ¿no es cierto? Y pues, igual que el Padre decía, yo soy tu Dios y a mí me tienes que adorar y no a falsos dioses, en cierta manera Jesús está diciendo lo mismo, solo que a nivel, digamos, didáctico. Y entonces mucha gente se decía maestro o se dejaba llamar maestro cuando no eran, pues, ¿no? Es como ahora, muchos son profesores y les vamos a decir profesor, perfecto, pero decirle maestro, tienen que merecerlo, ¿no es cierto? Pues en ese tiempo era lo mismo. Muchos sacerdotes de los escribas, etcétera, etcétera, no correspondía que se les llamara maestro. Pero la gente les decía a veces por sobonería o por lo que sea, y ellos muy bien, pues, se sentían muy a gusto de que los llamaran así, ¿no? Y entonces Jesús acá es contundente y dice, yo soy el único maestro, ¿no? Muy bien, seguimos. Mateo capítulo 23, versículo 8. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Termina el concepto de lo que estamos hablando, ¿no? A todos ustedes que la gente les dice maestros, no dejen que la gente les diga maestros, porque maestro solo hay uno. Ahora hay maestros de obra. Allá le llaman maestro. Ah, sí, 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 sí. Al que arregla los zapatos, le dicen maestro. Al albañil, maestro. ¿No? Sí, cierto, cierto. O sea,
popularizado, vulgarizado, diríamos nosotros, la palabra maestro, lamentablemente, ¿no? Pero la cosa es muy simple. Nosotros no debemos, por más que nos sintamos con mucho conocimiento, mucha autoridad, pues seguimos siendo humanos, un gusanito más en el universo. No somos nada comparados con Dios y Él es el único maestro. En la primera parte, en el Antiguo Testamento, hemos visto cómo es que la gente tiene que ir al monte, donde está Dios. Dios es el que le dice al humano lo que tiene que decir. Dios es el que le instruye y le dice, tú enséñales entre el bien y el mal. O sea, el verdadero maestro es el Padre. Y bueno, acá Jesús hace lo mismo, ¿no? Y se dice, ninguno de ustedes es maestro. El único maestro soy yo. Lo dice claramente Jesús. No se dejen llamar rabí. Solo hay un solo rabí, ¿no? Y efectivamente, díganme ustedes, de los que ustedes hayan conocido, no solamente hablo de sus profesores en las escuelas, en los colegios, en la universidad, sino en general entre los pensadores, filósofos, científicos, ¿a quién le podríamos llamar verdaderamente maestro? Como ustedes acaban de decir, se le dice maestro a cualquiera, ¿no? Pues habrá que tener bastante cuidado con eso. Nosotros no debemos caer en eso. Le puedes decir su eminencia, puedes decirle, no sé, cualquier halago, cualquier adjetivo rimbombante, pero no maestro. Maestro, solo nuestro Señor. ¿Ok? Los demás, todos nosotros, por más que adquiramos mucho conocimiento, inclusive sabiduría, pues somos iguales, somos hermanos. Y por eso es que en muchas iglesias efectivamente está prohibido decir rabí o decir maestro. Se le dice hermano, ¿no? Tal vez hasta pastor, porque Jesús no dijo yo soy el único pastor, pero más allá. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús entonces les respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué tal enseñanza del maestro? Por eso es que en algún momento Jesús dice, sed humildes como yo soy humilde. Y cuando decía yo soy el maestro, no está mintiendo, ni estás siendo creído o algo así, vanidoso, sino que Él es el maestro, pero Él es Dios. Estás diciendo la verdad. Y muchas veces decimos, yo soy el hijo de Dios, ¿no? Y normal, que no le creyeran es otra cosa, pero Él muchas veces decía quién era Él, ¿no? Sin embargo, acá Jesús nos da una clase de humildad. Porque Él desde su nacimiento nos dio clases de humildad, ¿no? Nació en una casita humilde. Y bueno, acá también les dice, mis enseñanzas, lo que yo les enseño, no es algo mío. No sale de mí. No soy yo el genio. Mis enseñanzas son del que me envió, o sea, de mi Padre. Qué maravilloso. Y Jesús es Dios también. Pero nos está diciendo esto para explicar bien, claro, cómo son las cosas y también para enseñarnos humildad. Ya, por ejemplo, con respecto al juicio final, dijo también, el único que sabe la hora y el día es mi Padre. Ni siquiera yo sé el día y la hora, ¿no? Entonces Jesús no miente, obviamente, no puede mentir si es uno de los mandamientos de Dios, no mentir. Entonces, Jesús no podía mentir jamás. En todo momento está diciendo la verdad, cuando parece vanidoso o cuando es humilde. Él está diciendo absolutamente la verdad. ¿Ok? Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, y aquí está la tarea fundamental. Aquí está el encargo que nos deja el Maestro. Él quiso formar más maestros. A partir de Jesús, entonces, sí van a haber otros maestros. Forma a los 12 apóstoles, enseñándoles él, porque el Maestro enseña, no solo instruye, que es diferente, ¿no es cierto? Una cosa es enseñar y otra cosa es instruir. Por eso mismo, una cosa es la instrucción y otra cosa es la educación. ¿Qué dan en los colegios actualmente? Solo instrucción. Y a las justas, sobre todo ahora en pandemia, ni siquiera eso también. Educación, eso es otra cosa. ¿No es cierto? Bueno, pues, aquí también el tema es más o menos parecido. Jesús entonces capacita, enseña, educa a un grupo, a 12 de sus discípulos, para que ellos vayan por el mundo a enseñar. Por eso dice ahí, vayan por el mundo y dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, toda la ley, a guardar la ley, a obedecer al Padre, a seguir sus mandatos. Enséñenles ustedes ahora. Los convierte en maestros a partir de ese momento. Y justamente en eso consiste el gran pueblo de Dios, porque se supone que ellos 12 fueron por diferentes pueblos y cada uno de ellos formó a su vez sus propios discípulos para encargarles la misma tarea. Vayan por el mundo y enséñenle a los demás la ley, lo que yo les he enseñado. Así que el verdadero maestro tiene que ponerse a pensar justamente en ese pequeño detalle. Tiene un encargo de nuestro Señor. Mucha gente le gusta enseñar y a las finales, por diferentes razones, se dedica a otra actividad o estudia otra carrera. Y aún estando en esa carrera, lo jala la docencia, lo jala la enseñanza. En cambio hay otros que entran a enseñar, entran a la docencia y en realidad no enseñan nada porque no es su don. Entraron ahí porque no había otra de repente. Y tenemos un montón de profesores que no cumplen con su tarea fundamental. Estamos pues celebrando nosotros el Día del Maestro. Y queremos desde aquí enviarles un muy fuerte abrazo y un cariñosísimo saludo a todos esos maestros que todavía hay en el mundo entero y que ofrecen hasta su vida muchas veces, o algunos de ellos son denunciados, como hemos dicho hace algún momento, por corregir a sus estudiantes, porque no les gusta a los papitos que los corrijan a sus hijos. Bueno, pues, a esos maestros que tienen bien claro cuál es su tarea, que han recibido las instrucciones espirituales de nuestro Señor, y no es que hayan tenido la presentación de un ángel que mágicamente se les presente y les diga, mira, ¿sabes qué? Tú dedícate a la docencia, a la enseñanza y enseña la palabra del Señor, enseña lo correcto, hazles diferenciar a tu prójimo, a tus pupilos, a tus alumnos, cuál es lo correcto. Simplemente hoy lo único que tienes que hacer es meterte al Google y averiguar qué quiere el Señor, cómo plantea las cosas el Señor. Y fácil recibes la respuesta, porque solamente tienes que preguntar, por ejemplo, ¿cómo corregir a mis estudiantes según Jesús, según el Evangelio? Enter, y tendrás la respuesta de Jesús. Así que, maestros queridos,
a todos esos que nos formaron, a todos ellos que nos corrigieron, a los que estuvieron presentes en el momento tal vez más difícil de nuestra vida. Tal vez en algún momento no tuvimos un padre, no tuvimos una madre que nos apoyara en el momento preciso y sin embargo tú estuviste. Tu maestro me escuchaste mis preocupaciones, mis tribulaciones y tu maestro me corregiste. Me dijiste que no debería hacer eso, que debería portarme así, que debería portarme asá. Tu maestro me dijiste, no te estanques, no te rindas, sigue estudiando, trata de ser otro hombre, trata de ser un profesional y tantas enseñanzas que tenemos de ti, maestro, guardadas en nuestro corazón y en nuestra propia alma. Gracias por transmitirnos no solo tus conocimientos, sino sobre todo tus enseñanzas, las que el Señor depositó en tu corazón. Gracias, maestro. Feliz día. Y bendiciones para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien según sus propios caprichos se buscarán un montón de maestros Que solo les enseñe lo que ellos quieran oír. que solo les enseñe lo que ellos quieran oír. A quien ame al Señor, Él les enseñará el buen camino. Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones. Te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir.